Hoy vamos a reflexionar sobre la increíble historia de Elías y el poder de la oración. Tal como se describe en Santiago capítulo 5, versículo 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Cuando leemos las historias de la Biblia, a menudo imaginamos que los grandes hombres y mujeres de Dios eran seres excepcionales, llenos solo de virtudes. Pero la verdad es que Dios siempre ha usado a personas comunes y corrientes, con sus debilidades y fallos, para llevar a cabo sus propósitos. Elías, uno de los mayores profetas, era un hombre de pasiones, al igual que nosotros. Este profeta, sujeto a las mismas emociones y luchas que enfrentamos, se convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios debido a su fe y su disposición a obedecer. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, fue adúltero y asesino. Sin embargo, su arrepentimiento sincero y su deseo de volver a Dios lo convirtieron en un ejemplo de gracia y la misericordia divina. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, lo negó 3 veces en un momento crucial. Aún así, y lo estableció como líder de la iglesia primitiva. Abraham, el padre de la fe, mintió para protegerse a sí mismo y a su esposa. Y aún así, Dios lo usó para establecer una nación. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, Pablo nos recuerda que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo continúa hablando sobre estos vasos de barro, hombres y mujeres que, a pesar de ser frágiles e imperfectos, llevan dentro de sí el poder inigualable de Dios. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 al 29, Pablo escribe: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios nunca ha buscado a los grandes y fuertes. Él usa las cosas débiles del mundo para confundir a los fuertes, y las cosas necias del mundo para avergonzar a las sabias. Dios nos llama en nuestra debilidad, sabiendo que fallaremos y cometeremos errores. Él pone su tesoro inestimable en estos vasos frágiles porque se deleita en hacer cosas imposibles con nosotros. No debemos dejar de hacer la obra de Dios porque nos sentimos incapaces. De hecho, es precisamente nuestra debilidad la que permite que su poder se perfeccione en nosotros. En 2 Corintios 12, versículo 9, Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en nuestra debilidad donde la gracia de Dios brilla más intensamente. La clave para caminar en santidad es la humildad. Reconocer nuestras debilidades y depender completamente de Dios es lo que nos permite ser usados por Él. No esperes a ser perfecto para hacer algo para Dios. Cuando el Señor te llamó, ya conocía tus limitaciones, y aún así te eligió. Busca la santidad y la pureza, pero no dejes que la búsqueda de la perfección te paralice. En Santiago capítulo 4, versículo 10, se nos dice: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Elías nos enseña sobre la importancia de la oración persistente. Su ferviente oración para que no lloviera y luego para que la lluvia regresara muestra su total dependencia de Dios y su fe inquebrantable. La fe no es una creencia pasiva, sino una fuerza activa que nos impulsa a actuar en obediencia a Dios. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que, a pesar de sus debilidades, lograron grandes cosas por su fe. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. No permitas que tus fallos y limitaciones te impidan cumplir el llamado de Dios. Él te ha escogido y te capacitará para la obra que te ha encomendado. Mantén tu fe en alto y sigue adelante. Quiero orar contigo. Señor, reconozco que soy frágil e incapaz. A menudo siento que no puedo cuidar de mi hogar, ni de mi propia vida, y mucho menos del prójimo como tú me has ordenado. Sé el Señor de mi vida
y úsame a pesar de mis debilidades, porque sé que cuando tú llamas, tú mismo capacitas. Aumenta mi fe, fortalece mi corazón frente a los problemas y dame la certeza de la victoria en Cristo Jesús. Reconozco que aún no soy como tú deseas que sea, pero confío en que no soy más un juguete en manos del enemigo. No soy una pecadora luchando por ser santa, soy una santa luchando contra el pecado. Soy tu hija y me dispongo a ser usada por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Catalina Cruz y este es el canal Conexión Sagrada.